Eduardo había estado conduciendo autobuses por las concurridas calles de Barcelona durante 15 años. No hablaba mucho con nadie, solo hacía su trabajo y se iba a casa. Nadie había prestado atención al tatuaje descolorido en su brazo, hasta que ese momento caótico en el tráfico reveló quién era realmente. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de comenzar a contar esta poderosa historia, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo y si creen que historias como esta necesitan ser escuchadas, presionen el botón de suscripción para ayudar a que estas voces sigan vivas. Las 6:30 de la mañana. La terminal de autobuses en el barrio de Gracia de Barcelona apenas estaba despertando. Eduardo Morales, como siempre, era uno de los primeros en llegar. Un hombre de 59 años, de estatura media, con cabello gris siempre bien cortado. Llevaba puesto siempre el mismo uniforme azul marino de conductor de autobús y los zapatos negros que había usado durante 10 años. Nadie le prestaba mucha atención. Entre sus colegas era conocido como el silencioso. Llegaba al trabajo, revisaba su autobús, salía a su ruta y al final del día se iba a casa sin charlar mucho con nadie. Había sido así durante 15 años. Durante 15 años nunca no había llegado tarde, nunca me había tomado licencia por enfermedad, nunca me había recibido quejas. Esa mañana también, como siempre, se estacionó junto al vehículo número 47 en la terminal de autobuses. El autobús urbano rojo y amarillo era el único elemento constante en la vida diaria de Eduardo. Cada mañana hacía las mismas revisiones, seguía la misma ruta, paraba en las mismas paradas, recogía a los mismos pasajeros. El tatuaje en el brazo de Eduardo estaba oculto bajo su camisa, descolorido, viejo, casi invisible. Se lo había hecho años atrás, cuando era mucho más joven. En ese entonces, su vida era muy diferente. Pero ahora nadie le preguntaba sobre esa época, y él tampoco lo contaba. A las 7 de la mañana comenzó su primer turno. En la primera parada en Vía Layetana subieron los pasajeros de siempre. Jóvenes profesionales que iban a la oficina, estudiantes que iban a la escuela, señoras mayores que salían de compras. Eduardo los conocía a todos, pero no tenía conversaciones especiales con ninguno. «Buenos días», decía de manera breve y cortés. Los pasajeros respondían de la misma manera. Eso era suficiente. Eduardo no gustaba de hablar mucho. Tal vez tenía mucho que contar, pero no había encontrado a las personas correctas para compartirlo. En la parte trasera del autobús, sentado junto a la ventana, Carlos Méndez era diferente. Un joven de 22 años, estudiante del último año de la Academia Militar. Alto, de complexión atlética, con una inteligencia aguda. Cada mañana subía al mismo autobús, saludaba a Eduardo y se dirigía a la Academia Militar. Carlos observaba a Eduardo de manera diferente a los otros pasajeros. La forma de conducir el autobús del hombre, la posición que tomaba en el tráfico, su técnica de frenado. Todo esto era demasiado profesional para un conductor ordinario. Pero Carlos aún no había descifrado la razón. Ese día, alrededor de las 8:45, todo cambió en Passeig de Gracia. Eduardo conducía el autobús con su calma habitual. Entre los pasajeros había un murmullo ligero dentro del primer tráfico del día. Algunos estaban ocupados con sus teléfonos, otros miraban por la ventana. Era una mañana normal de Barcelona, hasta que se escuchó ese terrible sonido de frenos desde el frente. Cuando llegó el primer sonido del choque, los reflejos de Eduardo se activaron inmediatamente. Agarró el volante firmemente con las manos, pisó el freno suavemente. No un freno brusco, sino una parada controlada.
Al mismo tiempo verificó la parte trasera por el espejo retrovisor y comenzó a llevar el autobús hacia el lado de la carretera. Mientras los pasajeros aún trataban de entender qué estaba pasando, Eduardo ya había evaluado la situación. Frente a ellos, había ocurrido un accidente en cadena de 3 vehículos. El primer coche había chocado con el segundo, que había frenado bruscamente en la intersección, y el segundo coche también había colisionado con el tercero. La situación parecía seria. Carlos notó la calma que mostró Eduardo en esta situación repentina. El hombre no había entrado en pánico, no había gritado, no había tocado la bocina como otros conductores. Por el contrario, actuaba como si hubiera enfrentado este tipo de situaciones antes. Después de que Eduardo detuvo completamente el autobús, se dirigió a los pasajeros. Su voz era calmada, pero autoritaria. «Pasajeros, por favor, manténganse calmados. Ha ocurrido un accidente frente a nosotros. Por su seguridad, no bajen del autobús. Voy a controlar la situación». Había dicho estas palabras en español, pero la entonación, la estructura de la oración... A Carlos le sonó como el habla de un militar. Este no era solo un conductor. Eduardo bajó del autobús y caminó hacia el lugar del accidente. Hasta su forma de caminar era llamativa. Sus pasos eran medidos, su postura erecta, giraba la cabeza constantemente para escanear el entorno. Exactamente como un comandante evaluando un área de operación militar. Cuando llegó al lugar del accidente, la situación resultó ser más seria de lo que había pensado. En el primer coche había un anciano que no se movía. La joven mujer en el segundo coche estaba llorando. Y el hombre de mediana edad en el tercer coche trataba de salir, pero su puerta estaba atascada. Otros conductores y peatones se habían reunido alrededor. Todos decían algo, pero nadie hacía nada efectivo. Eduardo vio este caos y sus viejos instintos se activaron. «Escúchenme», gritó. Su voz salió tan autoritaria que todos se volvieron hacia él. «Usted», señaló a un joven, «llame inmediatamente a la ambulancia y a la policía. Usted», se dirigió a otro, «reduzca el tráfico, dirija los vehículos. Y usted», miró a un tercero, «quédese con los heridos, pero no los mueva». Todos hicieron lo que Eduardo les dijo, como si naturalmente le hubieran dado la autoridad para liderar. La voz del hombre llevaba una autoridad que hacía que la gente instintivamente siguiera sus órdenes. Carlos había bajado del autobús y estaba observando a Eduardo. Estos patrones de comportamiento, este liderazgo... Este hombre definitivamente tenía un pasado militar. ¿Pero qué tipo de pasado? Eduardo se acercó al hombre herido. Verificó su pulso, escuchó si respiraba. Luego se dirigió al segundo coche. La condición de la joven mujer parecía estable. Solo estaba en shock. En el tercer coche la situación era más complicada. «La puerta está bloqueada», dijo el hombre en el coche. «La puerta está bloqueada». Eduardo rodeó el coche. Analizó la situación. Luego tomó una palanca de un sitio de construcción cercano. Pero la forma en que usó la palanca era muy diferente de lo que haría una persona ordinaria. Estaba calculando puntos de fuerza, evaluando la fatiga del metal, tratando de obtener el resultado más efectivo con el menor daño. En pocos minutos logró abrir la puerta. El hombre salió del coche de manera segura. Carlos, durante este tiempo, estaba observando a Eduardo de cerca. Cada movimiento del hombre era calculado, lleno de experiencia. Estas definitivamente no eran cosas que un conductor de autobús normal pudiera hacer. Cuando llegó la ambulancia, Eduardo resumió la situación a los paramédicos. Usaba términos técnicos, describía las lesiones correctamente. Hablaba como si hubiera recibido entrenamiento médico. Cuando llegó la policía, pasó lo mismo. Eduardo relató el incidente cronológicamente.
de manera objetiva. No había perdido ningún detalle. Había registrado todo en su mente. Carlos ahora estaba seguro. Este hombre definitivamente tenía un pasado militar. Después de que se limpiara el lugar del accidente y el tráfico volviera a la normalidad, Eduardo regresó a su autobús. Los pasajeros le aplaudieron, él simplemente asintió cortésmente y se sentó en su lugar. «Continuamos», dijo solamente. Carlos se trasladó al asiento detrás de Eduardo. Reunió su coraje y decidió hablar. «Señor Eduardo», dijo en voz baja, «lo que hizo esta mañana fue muy impresionante». Eduardo miró a Carlos por el espejo retrovisor. «Solo hice lo correcto, hijo». «Pero usted no actuó como un conductor normal, como si hubiera enfrentado este tipo de situaciones antes». Eduardo se detuvo por un momento. Sabía que Carlos era estudiante de la Academia Militar. Tal vez era alguien con quien podía hablar. «Tal vez sea así», dijo finalmente. «¿Tiene un pasado militar?» Eduardo no respondió durante mucho tiempo. Continuó conduciendo el autobús, monitoreando el tráfico. Luego lentamente se arremangó. Cuando Carlos vio el tatuaje descolorido, se quedó sin aliento. Insignia del Tank Corps, brigada acorazada, el símbolo de una de las unidades de tanques élite de España. «¿Cuánto tiempo sirvió?», preguntó Carlos casi en un susurro. «25 años», dijo Eduardo. «Era comandante de tanque. Bosnia, Afganistán, Mali. Fui a muchos lugares». Carlos estaba en shock. ¿Por qué lo dejó? Eduardo sonrió, pero su sonrisa era triste. «Porque un día quise volver a casa. Y cuando volví no sabía qué hacer en la vida civil. Conducir autobús era un trabajo tranquilo. Continuaba sirviendo a la gente, pero sin guerra». «Pero hoy volvió a comandar. Los viejos hábitos no mueren fácilmente, hijo. ¿Qué estudias en la academia?» «Soy del último año. Quiero servir en unidades de tanques». Eduardo lo miró por el espejo retrovisor. Esta vez su sonrisa fue más cálida. «Buena elección. Pero recuerda, el verdadero liderazgo no emerge en el campo de batalla, sino en la vida diaria, como lo que hice esta mañana». El autobús se acercaba a la siguiente parada. Carlos tenía que bajar, pero antes de bajar queríase hacer una pregunta más. «Señor Eduardo, ¿se arrepiente de haber dejado su carrera militar?» Eduardo detuvo el autobús. Los pasajeros bajaron y subieron. Carlos aún esperaba su respuesta. «No me arrepiento», dijo finalmente, «porque todo lo que aprendí en esos años me ayudó a salvar las vidas de esas personas hoy. Servir no es solo con uniforme, Carlos. A veces también es conduciendo un autobús». Carlos bajó, pero las palabras de Eduardo resonaban en su cabeza. Desde ese día, cada mañana Carlos subía al autobús de Eduardo. Y cada día aprendía algo de él. Eduardo ahora estaba más abierto a hablar con él. Tácticas de tanques, liderazgo, manejo de crisis, gestión de equipos. Estaba reforzando el conocimiento teórico que aprendía en la academia con las experiencias de Eduardo. Eduardo no solo le enseñaba temas militares, sino también lecciones de vida. Un verdadero líder, decía, no es el que trata de mostrarse, sino el que emerge cuando es necesario, como esta mañana. Semanas después, Carlos se graduó. En su último día subió al autobús de Eduardo. «Señor Eduardo, gracias. Aprendí mucho de usted». «De nada, Carlos. Tú también serás un buen comandante. Pero recuerda, sin importar cuál sea tu rango, no olvides servir a la gente». Carlos sacó algo pequeño de su bolsillo. Era un pin conmemorativo que había recibido de la Academia Militar. «Este es suyo, porque usted fue mi mejor maestro». Eduardo tomó el pin. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Gracias, hijo. Ese día Carlos bajó del autobús de Eduardo por última vez, pero lo que Eduardo le enseñó se quedaría con él. Eduardo continuó conduciendo el autobús. Seguía siendo el mismo hombre silencioso, pero ahora otros jóvenes pasajeros se sentaban en el lugar de Carlos. Y a veces ellos también notaban que Eduardo era diferente, porque los verdaderos líderes no se reconocen por el uniforme, se reconocen por su carácter. Unos meses después, el periódico local hizo una pequeña noticia sobre Eduardo, con el título «Conductor de autobús héroe». Eduardo, cuando leyó esta noticia, solo sonrió, y dobló el periódico, y se lo puso en el bolsillo. Al día siguiente, como siempre, fue al trabajo. Revisó su autobús, recogió a sus pasajeros, y en las calles de Barcelona continuó sirviendo silenciosamente. Porque él sabía que los verdaderos héroes viven a nuestro alrededor todos los días, haciendo trabajos ordinarios. Solo esperan ser notados en el momento correcto. La historia de Eduardo muestra qué tipo de pasado puede tener un conductor de autobús silencioso. A veces las personas que parecen más ordinarias pueden tener las experiencias más extraordinarias. Y a veces, un accidente en el tráfico es suficiente para revelar la verdadera identidad de alguien. ¿Alguna vez se han encontrado con alguien como Eduardo? ¿Con alguien que parecía ordinario, pero en realidad tenía un pasado extraordinario? Compartan sus historias en los comentarios, porque en Historias de Héroes creemos que estos héroes silenciosos necesitan ser escuchados. Si esta historia los conmovió, suscríbanse y compártanla, porque personas como Eduardo ya no deben permanecer invisibles. Hasta vernos en la próxima historia. Y recuerden, puede que haya héroes silenciosos como estos a su alrededor. Solo necesitan mirar con atención.